Hola, soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda para este estudio de esta semana. ¿Qué va a ser? Vamos a hablar de ¿para qué sirve la fe? La fe es diseñada por Dios para cambiar las cosas. Para eso Dios nos ha dado fe. Esa es la primera cosa que nos podemos preguntar, ¿qué he cambiado en mi vida últimamente a través de la fe? ¿No? Todos podemos tener historias de cuando activamos nuestra fe, hemos movido nuestras montañas. Siempre tenemos historias acerca de cómo la fe nos ha ayudado a vencer ciertos obstáculos, oposiciones, ataques también. A veces, actuando por fe, realmente nos posicionamos en un lugar de autoridad y de poder. La fe realmente nos da poder. Entonces, Dios realmente ha derramado la fe sobre nosotros para que sea una bendición en nuestras vidas. Y eso viene por el conocimiento, obviamente, de su palabra y de su voluntad. No podemos tener fe sin saber lo que Dios quiere para nosotros. Pero una vez que conocemos esto, ya la podemos activar y obtener las bendiciones, las promesas, lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo a lo mejor alguien podría preguntarse cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere para mi vida? Esto es muy fácil, todo está escrito, podemos consultar la voluntad de Dios a través de las Escrituras. Dios nos ha realmente dejado ahí su voluntad para el hombre, para que podamos conocer lo que Él quiere que vivamos y cómo quiere que vivamos, ¿no? Entonces, si no estamos recibiendo ahorita lo que Dios está hablando, ¿qué tenemos que hacer? Pues ajustar la fe, ajustarla, enfocarla en lo que Dios dice. Y vamos a empezar a ver cómo las cosas se empiezan a mover a nuestro favor. Es muy importante. No es que no tengamos fe, sino que la tenemos que ajustar y enfocar donde la tenemos que activar. Y eso es lo que provoca pues, los grandes cambios, los milagros, sanidades, transformaciones, tantas cosas, ¿no? Porque a veces podemos pensar que tenemos fe y se confunde a veces con el positivismo, ¿no? Entonces, sí. yo tengo fe, yo sé que yo voy a lograr esto, yo sé que va a salir, yo sé que va a salir, yo sé que va a salir. Pero es un positivismo vacío. No tiene nada de malo ser positivo. No, al contrario. Prefiero ser positivo que negativo. Pero no hay poder en el positivismo, hay poder en la fe, la certeza de lo que se espera, porque está prometido y escrito en la palabra de Dios. Así es, así es. Es ahí donde la fe tiene respaldo y el positivismo tiene un aval. No tiene, exacto. Entonces es la gran diferencia. Entonces tenemos que conocer lo que la fe puede hacer, porque la fe es poderosa y tenemos que vivir por fe. Es el llamado de todos los que conocemos a Cristo, vivimos por la fe. El justo por la fe vivirá, ¿verdad? No vivimos por los sentimientos, los sentidos, ni por vista, sino por lo que creemos, ¿verdad? Entonces, a veces ya la gente puede decir, es que yo no creo que puedo tener esta fe. Yo no sé si a mí me tocó esta fe, ¿no? Y estamos examinando nuestras vidas. Sí, y a veces nos comparamos, ¿no? Exacto, nos comparamos también. Tal vez con alguna otra persona que podemos ver así de lejos, ¿verdad? Y podemos ver su testimonio, podemos ver cómo su vida ha sido transformada. Y podemos decir, ¿por qué esa persona tiene tanta fe? ¿Por qué tiene más fe que yo? Y pareciera que Dios le dio una medida de fe especial, más grande, y sí existe una medida de fe especial sobrenatural, pero todos fuimos creados con la misma medida de fe. Así es. Lo que tenemos que hacer es hacer músculo, hacer ejercicios de fe. De hecho, si tú piensas es que no tengo esta fe, eso es un error, es un engaño.
Tenemos todos la misma medida de fe. Al momento que recibimos a Jesús, recibimos la fe de Dios. Eso que es muy importante, ¿no? Entonces tienes esta fe que es una semilla que Dios siembra en tu espíritu. Ya es una fe espiritual, no es una fe natural, que es muy diferente. Porque la fe natural, pues la conocemos, sí, creo que me contestas el teléfono, etcétera. Pero la fe sobrenatural mueve cosas tremendas, va mucho más allá de la fe natural. Entonces, recibimos esta semilla y Dios espera ahorita que damos fruto. Claro. Cada semilla debe de dar fruto. Claro. Y nosotros somos esta tierra donde Dios ha sembrado la semilla de la fe, con otras semillas, el gozo, la paz, etc. Pero ahorita estamos hablando de la fe, ¿verdad? Entonces, la fe es el producto de una semilla, que es la semilla de la palabra de Dios, después de haber nacido de nuevo. Y eso es lo que Pedro menciona ahí en su primera carta, ahí primera de Pedro, creo que es en el 1:23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la semilla de la palabra de Dios tiene fruto de la propia fe de Dios. Ese es ahí donde somos bendecidos. No es la fe humana, la fe natural, recibimos la fe de Dios. ¿Te acuerdas cuando Jesús pasa ahí, maldice la higuera y regresa al día siguiente y los discípulos están tan sorprendidos y dice, ¿cómo sucedió esto? Y Jesús dice, tened la fe de Dios. Todavía ellos estaban en la fe natural, claro. No habían nacido de nuevo, Jesús no había muerto ni resucitado. Entonces para ellos era algo impactante. Hoy, todos nosotros que conocemos a Jesús tenemos el tipo de fe de Dios y que nos permite obtener lo que Jesús obtuvo en su vida todos los días. Y la semilla de fe tiene mucho que ver con la tierra en donde está sembrada. Ajá. Porque, bueno, cualquier agricultor nos puede decir que antes de sembrar una semilla valiosa, tiene que preparar la tierra, tiene que arar la tierra y tiene que limpiarla y en fin. Cuando la semilla es plantada en una buena tierra, es cuando va a dar fruto. Uh-huh. Bien dado, a su tiempo, etc. Cuando no está sembrada esta semilla de fe, porque finalmente es un granito, como dice la palabra, como un grano de mostaza. La fe que Dios nos da es como un grano de mostaza, pero es suficiente para mover una montaña. Pero la Biblia también nos explica en la parábola del sembrador cómo esa semilla de fe a veces no dio fruto. Exacto. Y cuando la tierra no es buena tierra, es muy difícil que la fe va a seguir ahí, pero es muy difícil que florezca, es muy difícil que le permitamos regarla con la oración, fortalecerla con la lectura de la palabra, y se va llenando de espinos, se va llenando de tierrita sucia, en fin, no crece. Exacto. Y la tierra es el corazón del hombre. Así es. Hay muchas personas que tenemos que luchar, sobre todo al principio, cuando estamos apenas conociendo de Cristo, tenemos que luchar con toda esta contaminación que hay en el corazón, que nos puede distorsionar inclusive la percepción de la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? No, yo no soy lo suficientemente buena para que Dios me bendiga. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dios no te va a bendecir porque eres bueno, malo, feo, no. Te va a bendecir porque tú has decidido ser un hijo de Dios. Así es. ¿No? Y allí es donde empieza a haber una complicación que podemos pensar, no, pues es que yo no soy digno de ser bendecido, no, pues yo no puedo ser sano o yo no puedo ser próspero. ¿Por qué? Porque estamos oyendo la voz del enemigo que nos trae condenación. Acuérdate lo que hiciste, acuérdate lo que eras, acuérdate de tus fracasos.
Y esas voces apagan la semilla de fe. Apagan, absolutamente. Es como un veneno, ¿no? Viene, la ahogan, un poquito como el afán lo hace, igual el estrés, querer ahí hacer todo en nuestras fuerzas en lugar de confiar que Dios tiene un plan de bendición y que tenemos que estar nosotros en el lugar donde Él bendice. Eso es vivir por fe, ¿no? Entonces, podemos tener la misma fe que Jesús porque Dios da la misma medida de fe a todos nosotros. La misma medida de fe a Jesús como hombre. Como hombre, por supuesto. Porque a veces podemos pensar, bueno, es que Jesús era Dios. Cuando vino en la tierra, la Biblia dice que se despojó de su deidad y anduvo como hombre. Entonces Jesús es el ejemplo perfecto de lo que cualquier hombre puede hacer si sigue la voluntad de Dios. Nada más. Jesús lo dijo muchas veces, ¿no? Finalmente yo vengo a hacer las cosas que Dios me manda a hacer. No voy a inventar, no voy a ir por mi lado, no me voy a afanar, no me importa si los fariseos me atacan, me quieren matar, echar de la barranca. Yo vivo con una cosa. Dios me dijo que voy a vivir así 33 años, voy a ir a la cruz y voy a salvar la humanidad que cree en mí. Así es. Y cuando vives en esta fe, lo que Dios determina sobre tu vida, en el momento que llegas a la tierra, se va a cumplir. Para eso sirve la fe. Es no estar ahí preocupado tanto por lo que se ve, por lo que escuchamos, sino preocuparnos por qué es lo que Dios quiere que haga en esta tierra. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? Y la semilla de fe está viva y está dentro de ti y la puedes activar cuando quieres y vas a dar fruto de lo que la fe puede producir. Eso es tan importante. ¿Qué produce la fe? Mira, Juan 14, mira lo que dice ahí, es Jesús hablando, ¿no? Juan 14, 12. Qué tremendo versículo. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él les hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cuál es la condición ahí? Está directo ahí. Después de cierto os digo, dice, el que en mí cree. Si tienes fe en Él, ¿no? Esto es tu versículo. Eso es tu vida descrita ahí. Puedes hacer lo que Jesús hizo y aún cosas mayores. No hay cosas más grandes que Él hizo. Resucitar un muerto y vencer la muerte no lo vamos a superar. Pero podemos salvar a muchos con la palabra, el evangelio, compartir, hacer milagros, sanidades. Claro. Y cuando dice aún mayores, es que tenemos más tiempo y vamos a aumentar la cantidad de gente que se pueden salvar. Porque finalmente Jesús directamente salvó a 11. Ahí en Juan. Para empezar. Y después nos entregó el trabajo. Pero Él inició y te dice, no se quedan con nada más salvar a 12, ¿no? Dice ahí en Juan 20, 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y es cuando los discípulos se salvan, ¿verdad? Ya Judas había muerto, nada más se quedaban ahí los 11, ¿no? Pero nosotros somos llamados a continuar la obra y hacer cosas grandes a través de nuestra fe. Tenemos que creer que Dios nos va a usar. Tenemos que creer que Dios nos va a dar recursos. Tenemos que creer que Dios está dispuesto a mover muchas cosas para que tú logres el propósito por el cual tú naciste aquí en esta tierra. Él lo quiere hacer. Sí, por supuesto. En su plan perfecto, Él tenía planeado, Jesús va a estar un cierto tiempo en la tierra, va a tener su ministerio y cuando termine su ministerio empieza el ministerio de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Tú, sí. Yo, todos cualquier nosotros, persona que haya creyentes. recibido a Cristo como su Señor y Salvador es parte del cuerpo de Cristo y parte de la iglesia. Entonces es una comisión a todo creyente dentro de la iglesia seguir haciendo lo que Jesús hizo. Sí. Entonces, de ahí viene la gran pregunta, ¿no? Si yo tengo tal fe, ¿por qué las cosas no cambian en mi vida? ¿Por qué me estoy atorando en muchas cosas? Esa es una buena pregunta. Esa es una pregunta tremenda. Tal vez tenemos, cuando estamos hablando así, el mismo problema que los israelitas en el Antiguo Testamento. Nos quedamos atascados en el desierto sin usar nuestros derechos espirituales.
Muchas veces es por ignorancia. La fe, cuando está ahí en un lugar de ignorancia, no se desarrolla. ¿Por qué? Porque más sabes acerca de lo que Dios quiere para ti, más fe vas a tener, porque vas a creer en todas estas cosas y vas a activar estas cosas. De hecho, Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, y se refiere a los judíos en el desierto. Dice, pero no les aprovecho el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oímos la palabra y tenemos que agregar un ingrediente fuerte, fe. Si oímos y no ponemos fe, se queda ahí. Se queda en una promesa, se queda en una bonita historia, se queda en un sueño, se queda en un cuento de hadas, pero no es la verdad. Cuando ponemos la fe sobre algo, esta cosa se hace verdadera y empieza a llegar, empieza a nacer, empieza a materializarse. Porque todo viene del cielo, de lo sobrenatural a lo natural a través de la fe. Y los israelitas en el desierto no vieron esto. Salieron con milagros, prodigios, salieron por fe, pero se atascaron en sus dudas, regresando a vivir por los sentidos, las emociones. Y se olvidaron de la parte espiritual, donde es donde agarramos las cosas. Y finalmente 2 creyeron, Caleb y Josué, y estos 2 sí llegaron del otro lado. Y pareciera que Caleb y Josué fueron hechos de manera diferente, y por eso pudieron obtener la promesa de la tierra prometida. Por eso pudieron entrar, pero no eran especiales. No. Eran como cualquier otro dentro del pueblo israelita. Claro. Pero ellos decidieron. Sí, decidieron creer. Decidieron no meditar en su pasado de esclavitud. Sí. Decidieron no meditar en cómo los habían tratado. Bueno, yo me imagino que el pueblo, después de 40 años de haber vivido ahí, desesperado, ¿no? Pues estaba un poquito desesperado, ¿no? A ver, ¿a qué horas vemos la tierra prometida? ¿No? Sí, sí. Y yo creo que ahí es una prueba en donde Dios a veces permite esos tiempos de prueba para ver qué hay adentro, para ver si verdaderamente queremos florecer en esa semilla que Él ha puesto y no regresar tal vez a un pasado de esclavitud. Porque el pasado de esclavitud es donde se sentían cómodos. Claro, el caminar por fe era un reto. Sí, sí. Entonces decidieron mantenerse en su comodidad, en su zona de confort, sí, con la queja. No, mira, es mucho trabajo cambiar y este tema de la fe, y no, mira, mejor. Y eso es lo que hicieron durante este tiempo. Sí, sí. Unos podrían decir, bueno, es que Josué estaba con Moisés, tenía mucha fe, pero Caleb aparece por primera vez cuando se va de espía a ver la tierra prometida. Pero él decide ir. Él va, el mandado obedece y se lanza y regresa con el buen reporte. No, pero no se habla de Caleb como alguien que estaba ahí, no sé, cargando el arca, no, nada. Alguien normal, se fue, pero se fue con su fe y regresó con más fe. Ahí es donde entra esa palabra tan interesante que es ese denuedo. Sí. Ese denuedo de creerle a Dios, porque finalmente es eso, es decidir creerle a Dios o no. Sí. Mejor me quedo en mi comodidad, yo no quiero cambiar, aquí estoy bien, me quejo y ya no hago nada. Sí, sí. Pero la fe, cuando se mete con la palabra, produce explosión de poder. Claro. Produce fruto tremendo. Entonces, cuando hay poca palabra en nosotros, no hay este ingrediente explosivo que hace que la fe produce cosas grandes,
Entonces tenemos que cuidar nuestro conocimiento de la palabra de Dios, meternos, estudiar, conocerla, Claro. para poder avanzar y descubrir que realmente no somos estos débiles, no somos esta gente que fracasa, sino que somos llamados a través de la fe a vivir en el éxito total y permanente, creyendo lo que Dios nos dice de nosotros. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero cuando dice en Cristo, quiere decir en unción, en fe, creyendo, bajo el abrigo del Altísimo, no en la queja, no en la comodidad, sino en el movimiento permanente, porque la gente de fe es gente que camina, que avanza, que corre hacia la meta. David corrió hacia el Goliat. No dudo. No, estaba en fe. Eso es lo que hacemos cuando andamos por fe. La gente dice, se lanzó por fe. No, ya había visto la meta y quería llegar. Sabía que Dios estaba con él. La gente de fe no toma riesgos. La gente de fe va a la segura, a la certeza de lo que se espera. Esa es la definición académica de Hebreos, ¿no? Y es la verdad, es la certeza. No dudamos, no evaluamos, ya sabemos que ganamos al final. Y lo que es hermoso en todo esto es que si Dios puso esa semilla de fe y por cualquier motivo el corazón, la tierra, no está preparada para dar el fruto de esa semilla, lo único que tenemos que hacer es decirle a Dios, ayúdame. ¿Sí? Ayúdame a limpiar todo este pasado, ayúdame a limpiar todo aquello que no está permitiendo que mi fe dé fruto. Yo quiero tener fe, yo quiero dar ese fruto, yo quiero lograr las promesas que están escritas en este libro. Sí. Yo las anhelo, Señor, pero si hay algo en mí que está estorbando eso, si hay algo en mi corazón, en esta tierra que todavía hay duda, está sucio, que todavía me siento indigno, que todavía creo que no lo voy a lograr, que estoy todavía dando oídos al enemigo, Señor, ayúdame. Te lo entrego. La palabra dice, echa tus cargas ¿Sobre él? Sobre él y él cuidará de ti. Pero él necesita esa humildad, ese reconocimiento de nuestra parte que quiere mostrarle a Dios, no puedo en mí misma, pero en ti todo lo puedo. Ayúdame. Así es. Lo primero que va a hacer es ayudarte. Exacto. Él quiere ayudar. Pero de día a otro. Sí, es inmediato. La intervención de Dios no se tarda. La cosa es que tenemos que clavarnos ahí en esta fe, ¿verdad? En lugar de mezclar tu fe con la palabra de Dios, si la mezclas, por ejemplo, con el dinero, ¿qué vas a pensar? Si tan solo podría tener tanto dinero, mi vida podría cambiar, ¿verdad? O si esta persona estaría conmigo, las cosas cambiarían y no tendría problema. La verdad es un engaño. No funciona. Claro, porque estamos poniendo nuestros ojos en las cosas naturales en vez de poner nuestros ojos en la promesa sobrenatural de Dios. Exacto. Entonces nos enfocamos en cosas equivocadas. ¿Y cómo perdemos tiempo? Exacto. Ay, si tuviera esto, podría hacer esto. Ay, Noé no tenía nada cuando empezó el arca, pero tenía fe. Dios le había dicho, la vas a construir. Y no empezó a decir, pero Señor, aquí no hay suficientes árboles, yo no soy carpintero, no soy astillero, no ha llovido nunca. No, ¿por qué está en este libro Noé? Porque le creyó a Dios. ¿Por qué Abraham está en este libro? Porque le creyó a Dios. Porque fue obediente. Y los dos tuvieron locuras, ¿verdad? La verdad, órdenes locas. Para el hombre. Para el hombre, hacer un barco cuando no llueve en un lugar seco, lejos del mar, es una estupidez. Decir a un viejito de 90 años, vas a tener hijos con tu esposa estéril, es otra estupidez. Pero cuando viene de Dios y que tú amarás esto con la fe, se hace la verdad. Entonces tenemos que creer en estas locuras que Dios nos propone, porque quiere manifestar su gloria, quiere manifestar poder. Y vemos testimonios, y hemos visto y escuchado testimonios de personas que en lo natural tal vez nunca hubieran salido adelante en su vida. ¿No? ¿Cuántos testimonios? Bueno, lo tenemos en la palabra, ¿verdad? En la vida de Pablo, un asesino, y en lo natural, en el mundo de hoy, quiero decir,
¿cuántas personas que habían estado en droga, en robos, en asesinatos, en una vida tremenda? ¿Por qué? ¿Qué importa? Así nacieron o así les tocó vivir o tuvieron una situación en un momento dado. En lo natural, alguien te puede decir, pues ya así te tocó vivir y no hay nada que hagas, no hay nada que puedas hacer. Exactamente, aguanta. Aguanta y pues llévala como puedas. Y eso es lo que le había pasado al pueblo de Israel. Sí. Pues ya te tocó ser un esclavo en Egipto y pues por generaciones y te vas a morir siendo un esclavo. Sí. Y de repente viene Dios y te dice, yo tengo otro plan para ti. Exacto. Yo tengo un plan que está por encima de lo natural, por encima de lo que has vivido. Nada más créeme que yo te puedo llevar a otro tipo de vida. De hecho, acabaron en Egipto por falta de fe. Isaac se quedó, Isaac prosperó, Isaac fue poderoso en la misma circunstancia. ¿No? Fueron por vista, se ve mejor ahí. Lot tuvo la misma actitud, escogió donde era verde, no sabía que estaba ahí Sodoma y Gomorra. La zanahoria y Abraham tuvo que ir a rescatarlo. Entonces, cuando mezclamos ciertas cosas con la fe, la corrompemos. Por ejemplo, los discípulos estaban en la barca con Jesús, ¿no? Dice ahí Mateo 8, 24 al 26. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Verdad? ¿Qué pasó ahí? Los discípulos escuchaban la palabra, tenían un poco de fe, dice poca fe, dice Jesús, pero mezclaron la poca fe con la tormenta. Jesús había dicho, vamos al otro lado. Eso es palabra de Dios. Y van a llegar con o sin tormenta. Pero mezclaron su fe. La fe no se puede mezclar, la fe tiene que ser pura. Si no se corrompe y se mete con cosas que la ahogan, que la destruyen, se paraliza la fe y ya no tiene poder. Se cambia en fe a temor, a duda. La fe en el enemigo, la fe en las circunstancias naturales. Sí, Dios dice que me va a salvar, pero yo lo que estoy viendo son unas olas tremendas, unos rayos tremendos y me van a matar. Sí, como dijeron a Jesús, ¿no te importa que nos vayamos a morir? Sí. ¿No habían visto tantos milagros antes que Jesús camina sobre las aguas? Es que si estaba dormido es porque todo iba bien. Pero cuando hablas esto diciendo, ¿no ves que nos vamos a morir? ¿Dónde está la fe? En el diablo. En el diablo, ¿no? En las amenazas de la tormenta. Y ya no están en Dios. Entonces, pues Jesús los reprende. ¿Qué pasa con ustedes, hombres de poca fe? ¿Qué está pasando? Que no llevamos mucho tiempo, ¿no? Estudiando y viendo milagros, ¿no? Entonces, tenemos que recordar muchos milagros, muchas acciones y manifestaciones de Dios en nuestras vidas. Eso sostiene la fe. Eso nos permite decir, sí, si Dios me sacó de esta antier o el mes pasado, ¿verdad? Lo puede volver a hacer. Si Dios me ha bendecido ayer y antier, me puede volver a bendecir en el día de hoy también. Hay un poder tremendo, sobrenatural, en recordar lo que Dios hizo por ti en algún momento del pasado. Es volver a vivir esa intervención divina cuando tú estabas en un momento tal vez de desesperación o que no veías la salida y viene Dios y te rescata. Ir a esos momentos es como revivir la unción de fe y eso fortalece tu fe. Exacto. Te sientes seguro ya. De hecho, cuando empiezas a mover,
a moverte hacia la fe de Dios y que ya no vas a hablar las cosas que podrían suceder, ¿verdad? Sino estar firme sobre lo que Dios ha declarado. Tú vas a empezar a vivir como Jesús vivía. Dios quiere que tengamos este estilo de vida. Jesús vivía muy bien en la tierra. Viajaba, claro, tenía todas sus necesidades suplidas, había más de lo que necesitaba. Y la Biblia dice también, las palabras que vamos a usar son herramientas de liberación de poder. Hablamos lo que creemos. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos a través de la fe, ¿no? Por eso, para tener una confianza tan grande, ¿no? Es lo que encontramos en Hebreos 3:1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Considera como Él vivió y vas a vivir como Él vivió, ¿no? Claro. Lo que pasa es que muchas veces no queremos vivir como Jesús vivió porque lo vemos en las películas, pero eso no es el verdadero Jesús. Jesús es Rey de Reyes, Amén. Es Hijo de Dios, era todopoderoso, nadie le podía hacer ningún daño, nadie paró lo que Él estaba haciendo, Él podía platicar y dar una prédica de la mañana a la noche y nadie se atrevía a interrumpir. Cuando lo querían matar, fracasaron. La única vez que murió es porque Él se entregó, no porque los otros lo mataron. Y Dios quiere que tengamos esto, que tengamos el respaldo de su palabra en lo que estamos hablando. Para eso sirve la fe, para que haya respaldo de lo que tú quieres, de lo que tú deseas y que lo vas a obtener. Activa tu fe, la tienes. Aún me dices, es chiquitita, no importa, está lista para crecer. Es una semilla. Cada día. No es una medida fija, es una semilla. Y una semilla produce árboles, hasta los más grandes. Entonces, creemos en esto. Para eso sirve la fe, para una vida que agrada a Dios. Y la vida que agrada a Dios es cuando Él nos puede bendecir a través de la fe. Amén. Bien, pues es todo para este día. ¿Para qué sirve la fe? Pues para ser bendecido. Ya nos despedimos en el día de hoy y recuerdan, siempre en victoria.